Familia, bienvenidos a un nuevo episodio. Ustedes saben que algo que he procurado mucho es hacer que todos estos podcasts sean muy espontáneos, y dentro de esa espontaneidad terminé encontrándome con una persona que no conocía previamente. Es más, nuestra primera conversación en persona fue en el momento en el que grabamos este episodio. Entonces, en mi decisión, yo dije, pues voy a esperar a que grabemos todo el episodio y al final hacemos una introducción acerca de lo que vamos a hablar. Pues resulta que en medio de la conversación y conectamos tanto con ese momento que se me terminó olvidando. Pero básicamente espero que disfrutes mucho este episodio, porque es una mujer que ha roto paradigmas y muchos estigmas a nivel personal, a nivel familiar, a nivel cultural, incluso a nivel religioso. Entonces todo lo que tenemos por aprender de ella es fascinante. Los conceptos de que desde mi perspectiva es integrar lo que yo estudio, que es un curso de milagros: el perdón, el amor, la confianza, el regocijo, la inocencia y demás. Creo que es una historia maravillosa y espero que la disfrutes. Marcela, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por recibirme en tu casa también de una manera tan amena y tan cercana y tan familiar. Y bueno, yo creo que la mejor forma de comenzar esto es haciéndolo simple y desde el comienzo. Cuéntanos un poco quién eres, qué haces, cómo vives hoy en día tu vida, y ahí ya nos vamos yendo un poco por lo que vaya fluyendo con esta conversación. Gracias, no, gracias Alejo también por la invitación, siempre bienvenido. Un poquito sobre mí. Bueno, mi nombre es Marcela Mejía. Digamos que principalmente soy mujer. Soy mujer, soy esposa, soy mamá, pero tengo una pasión que me encanta, y es que soy psicóloga. Me he venido especializando en sexualidad, y esto se debe a un propósito que encontré a lo largo de mi vida y que viene desde mi historia, ¿cierto? A eso de los 16 años empecé a tener contacto con el mundo sexual desde otra perspectiva, ¿cierto? No tan positiva en ese momento. Y a partir de esto, en los siguientes años, pues durante mi adolescencia, se desenlaza una noche oscura del alma, debido pues a todo lo que viví allí a través de los encuentros sexuales y la manera como vivía la sexualidad. Y en esta noche oscura del alma, que fue un escándalo público principalmente, pero también otras circunstancias en ese momento me llevan a confrontar quién era yo y qué quería para mi vida, porque no estaba feliz en este mundo, ni estaba feliz como estaba viviendo, no me sentía bien conmigo misma. De allí, pues digamos que conozco a mi esposo y hay una transformación preciosa. Yo ya estudiaba psicología, siempre me ha encantado todo el tema que tiene que ver con la humanidad, con el ser humano. Y nace mi niña. Cuando nace mi niña tengo una depresión postparto, y ya tenía todo lo maravilloso que a veces uno cree que es como que esa meta final y que todos los días trabajamos por eso, y quiero mi casa, quiero una familia, quiero una pareja increíble, quiero los que queremos pues ser mamá o papá, y me encuentro con que ya tenía todo esto, y tenía a mi bebé al lado en mi cama lactándola, y muchas de las noches no dormía, y allí digo, ¿qué es lo que me pasa? Empiezo a sentirme también desagradecida, porque si ya tengo todo lo maravilloso, mi vida se transformó, pero ¿por qué este vacío sigue estando en mi ser y en mi interior? Entonces digo, no, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a ir adentro de mi ser. Y un día conozco a una de mis mentoras, empiezo a ir a retiros espirituales, empiezo a encontrar una comunidad muy amorosa, y de la nada empiezo a ver que toda mi experiencia en esta vida sexual que tuve durante mi adolescencia, pues era de interés para otras mujeres, ¿cierto? Querían saber temas en particular. Y así se empiezan a crear espacios junto con otras mujeres donde yo les compartía qué es lo que desean los hombres, cómo se da un encuentro sexual donde realmente nos sintamos muy empoderadas. Y de allí nace la idea de llevar mi carrera profesional al tema de la sexualidad. Entonces digamos que
a eso me dedico hoy en día, eso es Marcela. Aparte de todo lo otro que soy una psicóloga que acompaña a otras mujeres en el tema de la sexualidad, pero desde una perspectiva muy integral, desde el ser. Y eso viene a partir de ese propósito, de esa historia de lo que ha sido Marcela. Y ahora miro atrás y digo, wow, tantos momentos de incertidumbre, de duda, de dolor, que se han convertido en un mensaje de amor, de paz, de regocijo para otras personas. Y a eso me dedico. Qué bonito, muchas gracias por compartirnos esto. Y me parece fascinante porque, creo que es un tema en el que, por un lado, está muy increíblemente en estos momentos de la vida, de la sociedad, sigue estando muy estigmatizado, a tal punto de que muchas veces es condenado, también como por ciertos comportamientos y demás. Y es muy, no sé si triste, pero creo que es una faceta que nos lleva a conectar demasiado con nosotros mismos, obviamente en función de la amplitud de conciencia de unas maneras mucho más amorosas o algunas veces de una manera mucho más destructivas y demás, pero es muy triste que todo eso se siga negando, y creo que termina siendo una bendición muy grande que personas como tú puedan abrir todos estos espacios para que las personas puedan experimentar esa satisfacción que no solamente es a nivel interno, sino también a nivel externo, porque, una frase que hace algún tiempo leí, ¿no? Que decía que nuestro cuerpo es el vehículo más grande que nosotros tenemos para poder experimentar placer en esta vida. ¿Sí? Y nos negamos a eso. ¿Por qué crees tú que hay tantas personas que incluso tienden a dañar sus relaciones, a verse un poco cabizbajas y desmotivadas? Tienden a seguir rechazando el adentrarse en estos mundos única y exclusivamente como por paradigmas sociales que suelen presentarse. Wow, yo creo que eso es muy poderoso. Eso que tú me preguntas es muy poderoso porque, mira, yo creo que más allá de que la sexualidad sea vista como creemos que cuando hablamos de sexualidad, que es tan censurado, esta palabra sexualidad, creemos que es un sinónimo de sexo. Y no, la sexualidad comprende, digamos que de manera integral, lo que es el ser humano de manera completa. Incluye cómo está la persona a nivel emocional, afectivo, psicológico, cómo está con ese interior. Y hay una partecita, sí, allí muy pequeñita, de qué es el erotismo. Y yo creo que a lo largo de la historia, digamos que se han construido unas creencias y unos prejuicios en relación a la sexualidad, que hacen, pues que principalmente están centradas en la culpa, en la vergüenza, y eso lo hemos traído. Y en el rechazo un montón. Y en el rechazo, sí. No, y también en el asco, como en el repudio. Y entonces esto lo hemos traído, pero mira que no solo impacta la manera como vivimos el sexo, también impacta de manera general al ser humano. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen dificultades para relacionarse. Y si miramos, pues digamos que a lo largo de mi experiencia he visto que hay mujeres que consultan, Marce, mira, es que me sucede esto, tengo cierta, digamos que cierta dificultad para relacionarme, pero cuando nos adentramos en ese ser, en esa persona que está allí, vemos que tiene mucha vergüenza, mucha culpa, que se ha instaurado principalmente en ese arquetipo o en ese prototipo o en ese estereotipo más bien de la persona pulcra, culta. Entonces termina afectando muchas otras áreas en el ser humano, ¿cierto? A nivel profesional, a nivel... en todas las áreas. Claro, incluso a nivel físico, a nivel temas de energía, fuerza y demás cosas, ¿no? Es muy curioso, tú te centras principalmente en mujeres, entiendo que también ayudas a estas mujeres para que puedan, no sé si sanarse la palabra, pero por lo menos revivir resignificar. Vale, resignificar, y principalmente dentro de su relación amorosa, ¿no? ¿Por qué crees tú que pasa principalmente en la mujer
Y esta pregunta me genera mucha curiosidad porque pareciera ser que es la mujer la que más como que reprimida ha estado, obviamente en función de nosotros también los hombres a nivel de especie, pero paradójicamente, aunque la mujer ha estado más reprimida, también es la mujer la que vive esta experiencia de una manera mucho más mística y de una manera mucho más integral. Digamos que el hombre también en función de sus mismos paradigmas y demás tiende a ser mucho más sesgado y lo lleva a vivir más desde un proceso biológico y menos íntegro. No sé si tú piensas igual. Sí, claro. No, yo creo que al hombre se le ha permitido estar desinhibido. Y yo creo que incluso anatómicamente, si miramos la composición corporal del hombre, en los genitales, en el mismo genital que es el pene, está el placer. Hay 3 sistemas: el sistema del placer, el sistema urinario y el sistema reproductivo. Si miramos a la mujer, en los genitales, pues están divididos los 3 sistemas. En el orificio de la vagina está el sistema reproductivo. Más arribita, que está el orificio uretral, está el sistema urinario, y más arribita está el sistema del placer, que es el sistema, pues está el sistema del placer, ¿cierto? Que está el clítoris. Entonces, claro, el hombre ha tenido socialmente, anatómicamente, un acercamiento desde bebé al placer, a conectar e integrar los genitales a su cuerpo, ¿cierto? A decir, ok, acá se puede sentir placer, incluso cuando va a orinar y en el día a día. Pero la mujer no. Hay mujeres que incluso llegan adultas o mueren sin saber que la vagina es muy diferente a la vulva y que tenemos un clítoris que es especialmente para sentir placer. Entonces yo siento que, por un lado, eso que es muy importante dar a conocer esa información y de la anatomía, cómo funciona y cómo está a favor, ¿cierto? Y cómo está en contra también de las mujeres, pero a nivel social también el hombre ha sido muy desinhibido, se le ha permitido ser desinhibido e incluso se cree y culturalmente se cree que el hombre pues tiene cierta virilidad en relación a sus encuentros sexuales y esto está en medio de las conversaciones, en las cenas familiares. Sí, como que es un mecanismo de prestigio. Exacto. A nivel social. Pero las mujeres no. Las mujeres son, su prestigio se da en ser bien puestas, ser pulcras, y digamos que el valor de la mujer está calculado incluso en qué tan, digamos, qué tan reservadas son en su tema sexual. Esto ya con el paso de los años se ha ido despertando en la conciencia universal, ¿cierto? Y los hombres y las mujeres como que cada vez despertamos y nos quitamos más los velos de los ojos que nos han llevado a pensar de esa manera. Pero yo creo que también impacta mucho eso, esa diferencia que hay en el hombre y la mujer. Y yo creo que este paradigma tiende a hacer demasiado daño. A ver, ya en función de lo que lo estás mencionando, sí lo veo demasiado, incluso hoy en día. No tanto como quizás hace algunos años, pero lo sigo viendo un montón. Y creo que esto tiende a explicar más, no a justificar. O sea, creo que en función de toda esa teoría que tú nos estás compartiendo, explica, eso no significa que esté validado, que sea justificable, ¿no? Pero sí siento como que estas posturas tienden, 1, a crear demasiada separación, 2, a crear demasiado rechazo y principalmente a crear mucho autorrechazo. Sí, completamente. No, mira, yo creo que este tema de tanta vergüenza y de culpa sí hace como que genera esa división en la sociedad, ¿cierto? Porque, claro, eso es como la mujer desinhibida y la mujer que es muy inhibida. Entonces, como que esta división genera
ese rechazo social de la mujer que es abierta para vivir su sexualidad, que habla sin vergüenza y que se comporta, se viste como desea. Pero sabes que hay algo muy curioso, y es que, por ejemplo, en nuestra cultura latinoamericana también estamos muy arraigados aún a este tema que en relación al vestuario de la mujer, porque si miramos, por ejemplo, otros países y otras sociedades norteamericanas o europeas, es muy normal esta libertad en la mujer. Pero hay algo que tú dices y que ahí mismo se me vino a la mente, y es que, claro, en esa necesidad y ese deseo de la mujer liberarse y salir de todo esto que nos ha oprimido durante años, se ha generado como que el efecto adverso. Entonces vemos mujeres hipersexualizadas, que tampoco ayuda pues las redes sociales. Que de hecho justo te iba a preguntar eso porque tú eres psicóloga y me gustaría tener una mirada un poco de esto, pues entiendo que también has estudiado un poco todos los conceptos de la sombra de Carl Jung y demás. Te iba a preguntar, esa pregunta justo te la iba a hacer. Toda esta represión, toda esta condena, toda esta estigmatización nos lleva a una expresión distorsionada y disfuncional, y cuando digo disfuncional no hago referencia a que no sea debido, sino que es un mecanismo que ha sido utilizado de una manera, que ha sido utilizado por motivaciones internas poco saludables, y nos llevan a tener una expresión disfuncional y distorsionada de todo un ámbito como lo es la sexualidad y demás, ¿no? En función de toda esta represión. Sí, claro. Lo que te venía diciendo, Alejo, como que ha sido un efecto súper al extremo. Entonces ahora está la hipersexualización. Y es muy lindo cuando aprendemos a verlo desde cómo puedo empezar a quitarme todos esos estereotipos, todas esas barreras mentales, incluso físicas, porque no solo son mentales, también esto empieza a quedarse en el cuerpo, entonces no nos permitimos sentir placer y nos da pereza los encuentros sexuales y no hay deseo sexual. Entonces, bueno, no solo es mental, sino también físico. Cómo todo esto empieza genera, digamos que, esa necesidad de salir de allí, pero es muy lindo cuando empezamos a hacerlo a conciencia, y es listo. ¿Cómo puedo revisar esas creencias que no me permiten vivir mi sexualidad de manera libre y que me interfieren? Y acá me gusta hacer como que ese llamado a las mujeres y a los hombres a esa autoobservación constante, y yo creo que eso es como que esa autoobservación es en la que estamos hoy en día, y es cómo puedo estar como muy, cómo podemos vigilar cómo nos comportamos, qué creencias tenemos y cómo podemos de la manera más amorosa, digamos que resignificarlo. Entonces, por ejemplo, en mi historia, que estuvo desde siempre hasta hace pocos años, la vergüenza. Porque, claro, fui muy desinhibida, utilicé mi cuerpo, utilicé el tema de la sexualidad y el sexo para beneficio también económico y demás. Pero esto me generó un rechazo de la sociedad, un escándalo público bastante fuerte que trajo unas consecuencias o dejó unos aspectos muy negativos en mi vida. Cómo esta vergüenza se fue quedando en mí y empezó ya después dije, no, soy muy desinhibida en el tema sexual, pero cómo la vergüenza quedó en mí e impactó, por ejemplo, a nivel profesional, a nivel de relaciones interpersonales. Entonces, qué lindo como ir a ver, wow, qué es lo que a mí hoy en día, más que quedarnos en lo negativo y sanar, como tú decías ahora, porque yo creo que no estamos enfermos, somos seres humanos en un proceso de evolución.
Y pues para evolucionar tenemos que ir a conocer esas partecitas, esas fichitas que casi no encajan en todos y que yo creo que eso hace parte de la humanidad. Y empezar a ver, bueno, hay cosas en mi vida que no me gustan, que me generan incomodidad, frustración, ¿de dónde vienen? Encontrar esas razones y esa vergüenza y resignificarla. Entonces, no es irnos a ese lado opuesto, sino cómo podemos hacerlo de la manera muy amorosa. Y yo creo que ahí es donde está la tarea muy grande en todo, ¿cierto? Total. Acabaste de mencionar algo que me parece un poco triste, ¿sí? Porque pareciera ser que a nivel social nosotros no tuviésemos el derecho de cambiar, ¿sí? Sí. Es como tuvimos una historia y en función de esa historia, pues, no sé, creo que a nivel social podrá ser muy estigmatizada o posiblemente para algunas otras personas podrá ser simplemente una historia que viviste y ya está. Ahí de todo te encuentras allá afuera, ¿no? Con muchas cosas. Pero en función de esto que tú estás diciendo, creo que estoy muy de acuerdo. Yo creo que nosotros vamos viviendo la vida de una manera muy exploradora e inocente en medio de ese proceso, ¿no? Porque, y quiero utilizar estos conceptos porque tú eres psicóloga y creo que me vas a entender muy bien. Y esto creo que es algo que las personas no entienden. Nosotros cuando nacemos en este mundo, traemos una información. Nosotros no venimos siendo una página en blanco. Nosotros no venimos aquí en blanco a ver cómo vivimos la vida, sino que ya tenemos una información en nuestra mente, en nuestro ADN, ¿sí? Que hace que nosotros vayamos eligiendo cierto tipo de caminos y cierto tipo de destinos que para algunas personas son destinos muy dolorosos y para otras personas son destinos no tan dolorosos, pero al fin y al cabo estamos en ese proceso de exploración constante y ahí es donde yo utilizo mucho la palabra inocencia. Somos inocentes porque no conocemos el cómo operamos ni los programas que están instalados en nosotros que nos llevan a tomar ciertas decisiones. Cuando vamos descubriendo, nos vamos encontrando con una realidad que ahí donde yo digo que me parece muy triste que nosotros como especie utilicemos el dolor como vehículo de conciencia. Como que hasta que no nos pase algo verdaderamente difícil, no nos atrevemos a adentrarnos en nosotros y a cambiar nuestras perspectivas. Nos adentramos, cambiamos nuestras perspectivas, nuestras motivaciones internas, empezamos a ver el mundo desde una conciencia un poco más amplia, por lo general y por la misma inercia de la vida, y vamos cambiando evidentemente el cómo vivimos, y es como que la sociedad no entiende eso. Entonces, si tú fuiste algo hace algunos años, lo vas a seguir siendo para siempre y no tienes derecho a cambiar. Y eso me parece muy triste, pero también en función de lo que me estás contando me parece muy bonito porque quisiera preguntarte cómo viviste tú ese proceso de cambiar, pero no es voy a dejar de elegir esto y voy a enfocarme en otra cosa, sino es ese proceso interno que tú dices, yo ya no conecto con esto, quiero descubrir otras cosas diferentes y que en ese proceso de cambio hubo un proceso de perdón y en ese proceso de perdón empezaste a sentirte merecedora y después de sentirte merecedora empezaste a conectar con una realidad diferente. Sí, yo creo que tenemos dos caminos en la vida para evolucionar y para transformar nuestras vidas, ¿cierto? Desde el dolor, como tú acabas de decir, pero también desde el amor. Y tenemos la posibilidad de cambiarlo desde el amor cuando tenemos conciencia y cuando logramos verlo con claridad, pero cuando no, pues toca a través del dolor, ¿cierto? Es una de esas escuelas preciosas que nos enseña bastante y que nos moviliza a mover, pues valga la redundancia, a salir de ahí, de donde estamos. Es muy cierto lo que tú dices, Alejo, porque mira que incluso se tiene una creencia global, o bueno, es mucho más como que ese paradigma de que no podemos cambiar. Pero, a ver, estoy como tratando de centrar un poco lo que tú me acabas de decir y es cómo a la sociedad se le dificulta entender o creer que podemos cambiar. Y yo creo que más allá de las situaciones que vivamos, esos procesos de cambio, de transformación se dan cuando nos rendimos, cuando nos decimos la verdad a la cara y en esa verdad decidimos elegir rendirnos y saber que ya no queremos estar más en ese lugar,
Pero a veces esto no es solo como hoy me levanté y hoy me voy a... ya, mi vida se va a transformar. Eso yo creo que es un proceso de mucho crecimiento, de día a día, de el taller, de la consulta, del libro, del evento, del contacto con otras personas. Eso es como un proceso de evolución y yo creo que también es muy lindo y algo en lo que yo hago mucho énfasis y les digo a las chicas es tener un estilo de vida agradable con el que nos sintamos muy bien o tener bienestar implica una inversión de tiempo, una inversión de energía, una inversión en dedicación y también una inversión en dinero, ¿cierto? Y esa inversión, pues digamos que nos va llevando a ese proceso de transformación. Lo más difícil que he tenido a lo largo de mi historia ha sido el tener que lidiar con la sociedad. Y me ha invitado a un proceso constante de perdón. De mucho tiempo, digamos que toda mi historia empezó en mi adolescencia y mucho tiempo tuve un conflicto muy grande con mi mamá. Ese conflicto con mi mamá pues me llevó a que yo a los 17, 18 años dijera me quiero ir de la casa y claro, allí me sumergí mucho más en este mundo en el que estaba pues porque ya necesitaba dinero para mi independencia económica y había ese rencor hacia mi mamá y con el paso de los años cuando empiezo a hacer ese proceso de ir al interior a resignificar mis raíces, empiezo a hacer un proceso de perdón, inicialmente con mi mamá. Así fue mi proceso, así ha sido, el perdón en mi vida ha estado presente de un tiempo para acá, de unos años para acá, hace unos 8 años para acá, e inició con mi mamá. Ese decir y comprender que muchas veces las otras personas no nos hacen daño desde la decisión de hacernos daño, sino que simplemente todos estamos experimentándonos acá en la vida, no nacemos siendo maestros como dijiste hace un momento y claro, cometemos muchos errores. Con el paso de los años empecé a comprender mucho más que mi mamá también cargaba con ciertas situaciones y creencias y dolores del linaje pues de su historia y que eso hizo que ella no estuviera disponible emocionalmente cuando yo la necesitaba, que era en una etapa tan difícil como la adolescencia y entrando en un camino como es el trabajo sexual, como es la drogadicción. Entonces, comprender que ella no estaba disponible emocionalmente porque también estaba en su proceso y empezar a verla desde la compasión, empezar a verla desde el respeto, empezar a verla desde la admiración, empezar a comprender que a veces no podemos sostener a las otras personas, sean hijos, pareja, amigos, si no estamos bien nosotros mismos. Entonces, en ese proceso ha sido muy lindo porque es muy curioso porque incluso a pesar de ser la mamá, nunca le había dado un abrazo como se lo di en el momento en el que dije, mami, te perdono. Y en el momento en el que proceso tras proceso dije, wow, es que rechazar a la mamá es rechazar la vida. O sea, eso me parece tan mágico, eso me parece tan hermoso empezar a decir, una manera de aceptarme a mí misma o a mí mismo, una manera de ser leal a mí es abrazando mi raíz. ¿Y qué más que la mamá? Esté o no esté, haya sido como haya sido, y verla desde ese amor, desde esa compasión. Tenemos ahora una relación preciosa porque después de ese abrazo, yo creo que ya tenía unos 27 años, yo ahora tengo 32, unos 27 años,
y abrazarla por primera vez y decir, no es como que, ok, te abrazo, pero es incómodo el abrazo. Y yo veo que a muchas mujeres y hombres les pasa eso y les incomoda cuando hablan y tienen resentimientos. Entonces, bueno, yo creo que ese perdón inició con mi mamá. Y resignificar la vida y decir, pues madre, es que esta mujer fue la fábrica que me creó a mí. Bueno, no es una fábrica, no es de esa manera tan materialista, pero decir, este ser tan precioso dentro de toda su humanidad, dentro de todo lo que es, me trajo a mí, me dio la posibilidad de vivir esta experiencia tan increíble. Y de ahí para acá tenemos una relación muy linda, ese diálogo continuo, ese proceso de perdón también, porque claro, ahora que soy mamá me doy cuenta que también el rechazo de los hijos duele, entonces allá también había resentimiento del rechazo, de me voy de esta casa ya porque esta gente no me sirve, porque esta gente no, ¿cierto? Entonces ese proceso de limar las asperezas y decir, wow, qué lindo abrazar este núcleo. Pero algo muy lindo también del perdón y es que siguió después, porque el rencor más grande que había en mi corazón era hacia mi mamá, eso creía yo, pero después empezó a despertar wow, tengo que perdonarme a mí misma. Y en ese proceso de perdón es perdonar por las decisiones tomadas, perdonar por excederme, perdonar por usar mi cuerpo, esto tan lindo que es nuestro templo precioso, perdonarme por las cosas que no dije, perdonarme por usarme a mí misma, perdonarme por no ser leal a mí, perdonarme también por todas las cosas negativas, pero también por todas las cosas lindas que no me permití en un momento por esa falta de merecimiento. Y ese proceso de perdón es muy liberador. Empieza con una aceptación. Aceptarnos es coger cada una de las fichitas de lo que somos y decir, a veces decimos, sí, yo me acepto el cuerpo, pero hay cosas que queremos ocultar de nosotros y que en algún momento, eso ha sido Marcela, una exploradora de esas incomodidades. Espere, ¿qué es qué me está queriendo decir esta incomodidad? ¿Cierto? Eso que se siente a veces en el interior o le queda a uno resonando ahí, martillando en la mente, y es, ¿por qué? ¿De dónde viene eso? Indagar. Y entonces en ese proceso de ese perdón conmigo misma ha sido eso, esa aceptación de decir cuáles son esos dolores que yo no acepto, qué es eso, esas partecitas de mi vida, de mi historia, de lo que soy hoy, que quiero ocultar, que quiero que la gente no sepa, porque son las que primero voy a ir a exponer. Y empezar con los miedos muy grandes, escribir los miedos a mí me funcionó mucho y me pareció maravilloso y lo hago con las chicas en consulta, y es escribir los miedos. ¿Cuáles son esos miedos que me detienen y que a veces veo en el día a día o en proyectos? E ir uno por uno. ¿Cuáles son los más grandes y cuáles son los pequeñitos? Y ahí empezó un proceso de perdón muy lindo conmigo misma, de hacer las paces conmigo, de soltar todo eso que a veces cargamos y que incluso creamos lealtades con eso que cargamos. A veces terminamos siendo leales a eso, ¿no? Yo, a través de ese perdón, a través del amor, a través de la compasión, empezar a soltar. Pero otro proceso muy lindo de perdón que he hecho es perdonar a la sociedad. Me he encontrado por mi historia en la sociedad, una sociedad que ha sido cruel. Y digamos que esto no es, desde el victimismo, desde el negativismo tan negativista, no tan negativa. No, realmente en la sociedad hay crueldad. Y en un momento determinado, cuando tuve un escándalo muy grande, porque se hizo pública una información que recibió un escarmiento público, un escrutinio público muy grande, allí tuve mucho dolor
hacia la sociedad, por los juicios, por el rechazo, por la exclusión. Pero cómo empecé a hacer ese proceso de perdón muy hermoso es comprender que yo no me tengo que tomar nada personal y que las personas interpretan la realidad de acuerdo a lo que tienen en su mente. Entonces, por ejemplo, hace poco que tuve una entrevista de un bagaje bastante amplio, volví a vivir, conté mi historia y resulta de que también hubo mucho escrutinio, con comentarios muy negativos, o sea, con comentarios... Sí, yo creo que más que negativos, destructivos. Destructivos y violentos. Y sentarme en mi casa, acá en este espacio sagrado y decir, wow, ¿qué me duele? Ya no me duele que la gente piense que no soy una mujer de valor, porque yo conozco mi valor. Conozco lo maravilloso y la luz que traigo todos los días, principalmente a mí, en mi familia, en la sociedad y en la humanidad. Pero me duele mucho es, más que dolor, ¿no? Es, ¿qué es eso con lo que me resonó bastante? Y es eso, es esa violencia. Pero entonces cuando yo, en mi posición, me coloco en los zapatos de todas esas personas, claro, veo que se encuentran con sus frustraciones, que mi historia, una historia en la que como mujer, cosa que está prohibida, tengo libertinaje sexual y aún así conozco a un hombre maravilloso que es un príncipe divino, pero no creo en los cuentos de hadas donde el príncipe lo rescata a uno, ¿cierto? Desde los cuentos de Disney. Pero sí es un sueño maravilloso que yo creo que todas las personas, esa es una de las cosas que todas las personas anhelamos, tener un amor lindo, un amor respetuoso, un amor que te acompañe, un amor que juntos puedan construir algo grandioso, un amor sano, y yo creo que limpio y libre. Entonces, claro, esto le confronta a muchas personas, especialmente mujeres, y claro, no es sencillo y cuando me coloco en sus zapatos veo que ellos leen mi historia a través de sus propias frustraciones, de sus dolores, de sus creencias, de lo que no se han atrevido a hacer. Y digo, perdono, elijo perdonar, porque sé que esto no es personal, esto le corresponde a cada persona que está allí. Yo me quedé pensando en eso que estabas mencionando ahora y lo asocio un poco con los comentarios que vi, pues obviamente como para tener un poco de contexto y demás, y a mí me parece muy fuerte el hecho de que las personas piensen que perdonarse es tener remordimiento. Y son dos cosas completamente diferentes, sí. Porque tener remordimiento me llena de culpa, me llena de rechazo, me llena de me excluye de esta realidad que de una u otra forma tú estás viviendo. Y viendo, tratando de colocarme en los zapatos de la otra persona, porque lo único que puedo hacer es una suposición desde el lugar donde yo estoy. Exacto, sí. Es decir, nosotros admiramos y condenamos aquellas cosas que representan nuestros vacíos internos, ¿sí? Y esto podrá hacerle muy fuerte escuchar esto podrá ser demasiado fuerte para algunas personas porque lo primero que van a hacer es rechazar. Pero si yo me pongo a mirar, cuando yo he vivido una vida, por ejemplo, que ha estado muy condicionada por lo que han dicho mis padres, por tratar de encajar en una sociedad, ni siquiera en una sociedad, no nos vayamos tan lejos, en la misma familia, ¿sí? Comportarme como me dijeron que me tenía que comportar y demás cosas, y veo la historia de alguien que es socialmente muy condenable, ¿sí? Porque se ha normalizado condenar, más no porque tengamos derecho a eso, y digo, pero si esta persona ha sido todo lo contrario a lo que yo he sido, y esta persona vive en abundancia, esta persona vive en amor, vive en aceptación, eso no es concebible para mí. Y como no es concebible para mí, no tomo una postura de quiero aprender a perdonarme, sino tomo una postura de voy a condenar eso porque eso no es aceptable. Entonces nosotros muchas veces rechazamos en el otro
No, muchas veces nosotros condenamos en el otro para no mirar lo que tenemos dentro de nosotros y no hacernos cargo de lo otro. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Supongamos que bueno, no sé, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que yo tengo un vicio con la comida y como por gula, ¿sí? No quiero hacerme cargo de eso. Pero llega alguien que es drogadicto, alguien, el trabajador sexual o trabajadora sexual, alguien que expende drogas y demás cosas, entonces lo condeno a él porque eso que está haciendo él es mucho más reprochable que lo que estoy haciendo yo. Sí. Y no digo solamente en la comida, a lo mejor tengo una infidelidad, a lo mejor estoy en un trabajo en el que no me gusta, a lo mejor busco aprobación de mis amigos constantemente. Entonces busco condenar allá afuera lo que socialmente está más fácil condenar para no hacerme cargo de lo mío. Y ahí es donde no nos perdonamos a nosotros y pensamos que en función del pecado que se está cometiendo, como si hubiesen grados de pecados, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Debería de ser así mismo el remordimiento. Y eso nos aleja tanto de lo que nosotros deseamos para nuestra vida. Entonces lo que la gente no entiende es, claro, tú puedes vivir ahora en abundancia, tú puedes tener una relación maravillosa, un hogar maravilloso con tu hija y demás, con tus perritos, tu gatico y demás, y podríamos decir que desde los ojos de alguien es una vida soñada, ¿sí? Pero esa persona no se da cuenta que para tener esta vida soñada primero tuviste que aceptarte, hacer las paces con tu historia, ¿sí? Verte de una manera mucho más edificante y mucho más digna. Cuando digo mucho más digna me refiero a una manera mucho más, sí, edificante, ¿sí? Y en consecuencia terminaste encontrándote con todo esto, porque lo que estaba disponible para ti antes era consecuente a lo que veías de ti, y lo que está disponible para ti ahora es consecuencia de lo que estás viendo de ti. Entonces no es como que fue un acto de suerte, fue un proceso interno de perdón, y eso no es fácil, es adentrarnos en esos lados oscuros es difícil. Y muchas veces nosotros condenamos también afuera porque creemos que nuestros problemas no son tan graves, y eso lleva a uno a minimizar nuestros propios conflictos y a que se acumule. ¿Sí? No sé si piensas un poco similar a esto. Sí, claro. Digamos que a veces creemos que el arrepentimiento tiene que ir cargado de culpa. Perdón, que la transformación debe ir cargado de un arrepentimiento continuo y de culpa. ¿Por qué? Pues porque digamos que esto ha sido como que una de las directrices que se dan sobre todo dentro de las familias, y es muy precioso, o sea, es precioso, esa es la palabra, empezar a liberarnos incluso de la culpa aunque hayamos cometido errores. Entonces a muchas personas les choca que Marcela hable abiertamente de su historia, de su pasado, y diga: yo hoy en este mismo momento no me arrepiento y no siento culpa. Y eso es como, claro, te encanta, si tu marido te dejara, te encanta. Entonces, no aprendiste la lección. No aprendiste la lección. Y yo digo, no, yo quiero vivir con la maleta liviana. Todos merecemos vivir con la maleta liviana. Liviana de eso que tú acabas de decir, ¿cierto? De la culpa, del arrepentimiento, del victimismo. Porque claro, cuando seguimos siendo víctimas de nuestra propia historia, pues no nos hacemos responsables. Y yo no quiero ser víctima ya de mi historia. Quiero ser responsable de lo que hay de aquí en adelante de mi historia. Entonces, mira... Y no solamente eso, perdóname, hago un pequeño paréntesis antes de que continúes, sino que el que tú aceptes esta historia, que la reconozcas, la hagas parte de ti, es decir, que la integres y la veas, libera toda una generación que está atrás tuyo, que no sabemos sus respectivas historias. Y no solamente eso, libera toda una generación ahí hacia adelante, tus hijas, tus nietas. Maravilloso. Todo eso, ¿no? Claro, mira que es muy curioso lo que tú acabas de decir, que es muy lindo, y que para las mamás y papás que nos van a escuchar, o tíos y tías, he recibido muchos comentarios negativos con respecto. No nos quedemos en los comentarios como tal, sino qué podemos aprender de ello. Y es, ¿por qué le hizo ese daño a la hija de contar la historia libremente?
Claro, yo lo procesé mucho tiempo, pero una de las filosofías de vida que a mí me parece muy valiosa, pero uno de los principios dentro de la filosofía de vida en Marcela, que me parece muy valiosa, es la verdad. A veces seguimos replicando patrones de silencio y es silencio tras silencio, silencio tras silencio y sucede con los abortos, sucede con el abuso sexual, que tú no te imaginas la infinidad de abuso sexual en hombres también, pero principalmente en mujeres. Y mira cómo estos silencios se guardan, se guardan, se guardan. Y qué más lindo que enseñarnos a nosotros mismos y enseñarle a nuestra descendencia a vivir con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Mi verdad, la verdad de todos. Y aún así nos aceptamos, nos abrazamos, nos cuidamos, nos contenemos, porque es nuestra verdad. Y allí hay algo muy lindo y es el amor incondicional. Yo creo que todo lo que queremos enseñar afuera debe partir desde nosotros. Y ese amor incondicional, yo no pertenezco a ninguna religión, pero me gusta estudiar mucho sobre las religiones y hay algo que me ha gustado mucho de Jesús. Y es que Jesús es el maestro del amor incondicional. Jesús recibía a el drogadicto, a la trabajadora sexual, a todo el que eligiera llegar donde él. Y él los veía desde ese amor sin condiciones. Claro. Es decir, yo te amo a ti como tú eres, como tú has sido. Entonces, ese es como que una de esas cosas muy lindas en ese encontrar la verdad y manifestar la verdad. Claro, hay cosas que son muy íntimas y no las vamos a hacer públicas, ¿cierto? Y eso también hace parte de un cuidado personal, ¿cierto? Pero en mi caso, tuve ahí ese llamadito que me despertaba durante mucho tiempo y es, cuenta tu historia, cuenta tu historia. Pero con esto sí encontré eso, que en las familias y en las generaciones se guardan muchos silencios, muchos secretos. Es como un voto que sigue, sigue, sigue hasta que uno dice, paro con esto de una vez. No quiero vivir desde esta escasez emocional, no quiero vivir desde esto y paro. Desgasta un montón. Exacto. Sí, eso sí lo aprendí mucho de, tú vive en verdad. Aquí no hay nada que ocultar, no hay nada que aparentar. Esto es lo que tú eres, comparte lo que tú eres y eso te va a hacer vivir supremamente ligero. Ya que mencionaste el concepto de Dios, me gustaría entrar un poco en esto, sobre todo porque siento que, a ver, más que por ti, es porque siento que esto puede ser de mucho valor para las personas que sienten culpa por paradigmas sociales muy arraigados y demasiado dañinos, ¿no? Uno es el concepto de Dios, otro es el concepto del karma. Yo siento que incluso esto que tú acabaste de mencionar es muy difícil de aceptar, ¿no? Eso que tú decías de que Dios abrazaba al enfermo, al ladrón. Sí, perdón, Jesús. Al enfermo, al ladrón y demás cosas. Sí, pues yo igual le llamo Dios, ¿sí? ¿No? A través de Jesús, porque tampoco participo en ninguna religión como tal. Simplemente tengo una relación muy cercana con Dios en mi forma de sentirla cercana y personal. Sí. Entonces, a la gente le cuesta aceptar todo esto porque yo creo que tenemos una imagen muy humanizada de Dios, a tal punto de que pensamos que Dios piensa como nosotros pensamos. Entonces, si nosotros somos imagen y semejanza de Dios y nosotros rechazamos y condenamos esto, significa que Dios también lo va a hacer. Exacto, y creo que eso es un pensamiento de culpa porque nos lleva a nosotros a pensar que entre nosotros más contrarios seamos a lo que condenamos, más dignos hijos de Dios vamos a ser. Y nos esforzamos demasiado por ser lo contrario a lo que condenamos, ¿sí? Y al final nos terminamos dando cuenta de que somos igualmente aceptados. La abundancia la merecemos, el amor lo merecemos, el perdón lo merecemos, la libertad lo merecemos y demás cosas. Y que merecemos vivir delicioso. Exacto. Sí. Y para la mente eso es, y digo para la mente puntualmente porque ni siquiera somos nosotros, es nuestra mente egoica, además es un choque demasiado fuerte.
Tú, y aquí encuentro mucha fascinación, ¿cómo haces tú para integrar todo este concepto de Dios en tu vida como tal? Porque si nos vamos a Gracias por esa pregunta, qué linda. si nos vamos a la religión, tú no deberías de ser aceptada o perdonada socialmente, ¿no? Pero tú hablas muy abiertamente de Dios y a mí eso me parece maravilloso. No, gracias por esa pregunta. Mira, yo creo que toda la vida, mi niñez y mi adolescencia, no creía que existiera nada. Pero con el paso de los años, el paso del tiempo, he visto que ha habido un Dios o ha habido algo sobrenatural que ha estado allí presente en mi vida. Y yo no pertenezco a ninguna religión, como te dije ahorita, sin embargo, sí siento la presencia de un Dios. Yo no le tengo un nombre, para mí es una energía preciosa. Digamos que las religiones para mí son una construcción social que cada una, dentro de sus principales parámetros, digamos que generan como un lineamiento de cómo vivir, ¿cierto? Y lo ideal es que las personas que elijan estar dentro de una religión, pues digamos que sientan que esa religión va acorde a sus pensamientos y a sus creencias y a cómo eligen vivir la vida. Nos encontramos con algo, mi hija no es bautizada y yo tomé la decisión y esto ha sido como que tiene 9 años y esto ha sido como que un tema que confronta bastante a nivel familiar y a nivel social y es, ¿por qué no está bautizada? Y yo digo, primero porque yo quiero que mi hija elija desde su capacidad de discernimiento cuáles son esos lineamientos que ella quiere tener en su vida, ¿cierto? Claro. Algo que me parece muy curioso en la sociedad es que muchas personas pertenecen a una religión, pero esta religión les hace daño, les genera incomodidad, les genera culpa y hay muchas personas que no tienen como que esa autonomía porque nunca nos lo enseñaron de decir, no, yo quiero vivir, por ejemplo, en mi tema, hablemoslo en el tema de la sexualidad. Hay muchas mujeres que dicen, no, yo realmente elijo tener un encuentro sexual sin todavía estar casada, ¿cierto? Que es como uno de los lineamientos de algunas religiones. Tienes que tener un encuentro sexual cuando estás casada, si estás casada. Hay otras que eligen no casarse. Entonces, aún así, siguen sintiendo que viven en pecado porque están en una religión y la religión les pide esto. Para mí, más allá de todas las religiones tienen algo precioso. Yo de todas las religiones he aprendido algo maravilloso. Y Dios es solo uno, así lo integro en mi vida. Es una comunicación continua y constante donde lo veo como una especie de energía infinita que nos ve desde el amor, que incluso Él nos habla desde esas situaciones que no nos gustan. Hay algo en lo que yo pienso bastante o que me ha funcionado mucho y es empezar a entender algo de esta manera. A veces nosotros le pedimos a Dios y a la vida que nos dé fuerza, que nos dé valentía, que nos dé algo, ¿cierto? Pero resulta que la fuerza, la valentía, el amor propio nos llega en una bolsa de regalo a la casa o no nos la entregan cuando vamos a la iglesia o cuando no nos la entregan. La forma como Dios nos habla a nosotros es a través de las experiencias, a través de las personas, a través de las conversaciones y también o de los llamados de atención. Exacto. Y también a través de las situaciones difíciles, ¿cierto? Porque Él dice, ok, no te lo puedo entregar, o sea, es algo que no se entrega, es algo que tú tienes que encontrar en ti mismo. Claro. Entonces, por ejemplo, te da una situación que te mueve y allí tú te das cuenta que sí hay valentía en ti.
allí tú despiertas la necesidad o te das cuenta que realmente hay amor propio en ti. Entonces, esa es la relación con un Dios, con mi Dios, que le siento incluso a través de la sexualidad, incluso a través del abrazo con mi esposo, a través de la persona que veo en la calle. Ese es Dios para mí. Qué bonito. Gracias por eso. Creo que coincido mucho con estos aspectos. Hay un concepto que también lo vi mucho en los comentarios. Es que, ¿sabes qué? Yo siento que esto también va un poco dedicado a las personas que les cuesta aceptar todo esto, porque veo esto con mucha compasión, ¿sabes? No tanto tu historia, sino las personas que les cuesta comprenderla. Y he visto mucho en los comentarios que suelen como, nada, tu pareja te va a dejar, te va a ser infiel, no te va a valorar y demás cosas, como atribuyéndolo a que ese es el karma que tú tienes que pagar por tu historia, ¿sí? Y porque quiero hablar un poco acerca de este tema, porque siento que también es un concepto que hace muchísimo daño, el tema del karma, que nos coloca en una posición donde no somos, como si hubiese una balanza, y nos coloca en el lado de la balanza donde no somos perdonables. Entonces, como no somos perdonables, ya no podemos merecer cosas buenas en la vida. Yo quiero compartirte un poco mi concepto del karma, pero también me gustaría que nos compartieras un poco cómo lo has vivido hasta el punto de estar donde estás hoy en día, y ya pasamos a ese tema de ayudar a otras mujeres principalmente a transformar su vida, ¿sí? Yo veo que todo proceso inicia por una naturaleza, se desarrolla por la misma naturaleza y culmina por esa misma naturaleza. Cuando ese proceso culmina es donde nosotros tomamos conciencia, y en función de esa conciencia nosotros podemos elegir un camino diferente. Entonces me explico, supongamos que yo he robado, ¿sí? Entonces inicio un proceso de una naturaleza destructiva, porque le hago daño a otro y me hago daño también a mí. Me desarrollo ese proceso, ¿sí? A través de esa misma naturaleza que es destructiva, haciéndome daño, sintiéndome culpable y demás. ¿Cómo va a culminar ese proceso? A través de esa misma naturaleza destructiva, que es o en la cárcel, ¿sí? O golpeado, ¿sí? O por no hablar de cosas más graves, incluso pues desvivido, como dicen hoy en día en las redes sociales, ¿no? Sí. Entonces, durante todo este proceso, nosotros tenemos la oportunidad de ser conscientes de la naturaleza que estamos viviendo y de ser conscientes de que eso no va, o más bien que va en contravía de la misma naturaleza de nuestra experiencia humana y de nuestra experiencia amorosa y divina, ¿sí? Entonces yo siento que ese concepto del karma queda anulado cuando yo soy capaz de reconocer la naturaleza de mis procesos y cambiarlos, que muchas veces no soy capaz de hacerlo o los ignoro y llega un acontecimiento doloroso que hace que yo los vea. Y si no aprendo la lección en ese acontecimiento doloroso y no tomo conciencia, pues entonces voy a necesitar un acontecimiento mucho más doloroso para poderlo ver. Entonces yo siento que el concepto de karma queda anulado cuando nosotros somos conscientes y que el karma no lo veo como un destino o como una etiqueta que se nos pone por nuestras malas decisiones de cualquier tipo, ¿sí? Desde azotar una puerta hasta algo sumamente grave. Porque si eso fuera así, entonces el perdón no tendría ningún sentido. Entonces yo tiendo a cuestionarme un poco todos estos conceptos, ¿cierto? Entonces en mi concepto del karma es, da igual lo que tú hiciste, da igual quién fuiste. Tomaste conciencia y utilizaste esa experiencia para poder convertir toda esta energía destructiva en propósito, en servicio para las demás personas. A partir de ese momento no hay un karma que vivir. Y si vives un karma, se debe más a tu propia creencia en el karma que a una ley de vida. Porque entonces allí no te has perdonado. No sé qué opinas tú de esto o cómo lo viviste tú en este proceso. No, yo creo que todo tiene una consecuencia, ¿cierto? Más allá de el pecado, el karma y todo esto. Y todo tiene una consecuencia, ¿sí? Y que podemos transmutarla en el momento en el que elijamos. Para mí, yo creo que hay algo que todos estos términos como el pecado, el karma, también ocasionan como que ese daño en nosotros los seres humanos, y es pensar en que tenemos que actuar en función de prevenir una consecuencia negativa, ¿cierto?
en evitar recibir algo negativo, ¿sí? Para mí, yo creo que es muy importante empezar a ver las decisiones que tomamos como esa posibilidad para discernir, más no porque algo afuera me esté diciendo que si lo hago voy a tener una consecuencia. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, Para sí. mí, el buen actuar como seres humanos tiene que ver mucho más con ese proceso de conciencia conmigo misma. No porque vaya a recibir un karma después. Sí, sí me hago entender, porque Sí, sí. mira, muchas personas entonces eligen hacer otras cosas diferentes porque esto no está tan castigado como otras. Claro, es como muchas personas actúan más por un temor a Dios que por querer ser Exacto. buenos seres humanos, por ponerlo algún ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, para mí, digamos que todo tiene una consecuencia. Y en especial, como que cuando lo llevamos más allá de terminología, y es cómo vivirlo nosotros, y es, listo, mi actuar en el día a día, ¿qué va a generar? No solo pensar en evitar un castigo para mí, sino también esto qué negativo hace en las otras personas. Total. Entonces yo creo que ahí empieza un proceso de conciencia, de autonomía, de discernimiento, que nos lleva a actuar bien. Bueno, el bien y el mal no existen, pero por así decirlo. Más amorosamente le llamo yo. Exacto. Qué bonito. Bueno, hablemos un poquitico de eso que hoy en día haces, que ayudas a otras mujeres a sentir mucha realización personal, mucha plenitud, mucho disfrute, principalmente con ellas y también en sus áreas de pareja, ¿no? ¿Por qué crees tú que una relación de pareja empieza a tener como muchos conflictos y empiezan a desconectarse y demás cosas? Uf, yo creo que no hay como una cosa determinada. Sí, Pero total. mira, una relación de pareja para mí debe estar compuesta por 3 cosas, ¿cierto? Compromiso. Si no hay compromiso, pues es muy difícil. Y esto lo he visto a lo largo de los años en mi práctica como profesional, y es como la falta de compromiso afecta a la relación de pareja, ¿cierto? El compromiso, el afecto, que es el amor, y la complicidad. En esa complicidad está ese tema de intimidad. Entonces, para mí, esto es como que un triángulo que hace la relación de pareja. Hay muchas cosas que pueden ocasionar que la relación de pareja no funcione o que empiece a dañarse con el paso del tiempo, pero yo te voy a decir algo súper importante, Alejo, y es, entramos en relaciones de pareja sin antes haber hablado de temas importantes, como cómo queremos vivir nuestra sexualidad, cómo queremos manejar las finanzas, cómo queremos vivir nuestra vida. Entonces, digamos que como que empezamos y en el momento del enamoramiento, pues uno ve perfecto todo y todavía estamos como que en esa partecita del noviazgo, pero luego llegamos a ese momento en el que ya no hay enamoramiento, pero nos enfrentamos con otra realidad. Y son las diferencias, muchas diferencias en lo que te acabo de decir. Entonces, yo siento que es también el egoísmo y también esa falta de sinceridad y honestidad. Total. Vamos a desnudar el alma para construir esto que somos tú y yo. Para construir una relación sólida y estable en el tiempo se necesita una verdad, se necesita una transparencia, y no todo el mundo está preparado para eso. Incluso no todo el mundo, aunque esté preparado, elige hablar desde la verdad. Entonces, hay secretos, no hay comunicación abierta, hay diferencias que se van resanando, ahí se van quedando, y yo creo que eso es muy importante, tener una comunicación abierta, amplia.
Y eso hace que entremos en una relación con una persona con la cual no somos compatibles. Exacto. Y empecemos a construir una relación forzada en realidad. Sí, y sucede mucho. ¿Y sabes qué? Y es que soltar las relaciones por los apegos se dificulta bastante. Claro. Porque creemos y venimos con esta creencia de que el matrimonio o la relación de pareja tiene que ser hasta viejitos o hasta que morimos. Y eso es maravilloso. O sea, dime si no es delicioso tener una pareja con quien todos los días nos conocemos más y más y más y vamos a vivir con esta persona hasta el último día de nuestras vidas. Cuando yo me casé, yo elegí vivir en esto. Pero siempre y cuando nosotros seamos felices. Total. Siempre y cuando tú seas feliz y siempre y cuando yo sea feliz. Porque venimos a la vida no a cumplir roles sociales, familiares, religiosos. Venimos a la vida a disfrutarla. Total. Sí, sabes que yo siempre suelo decirle a mis alumnos y es, encárgate de sentirte pleno y sentirte completo para que en esa completud y en esa plenitud puedas elegir a alguien que se siente igualmente completo, igualmente pleno. Porque si lo que nosotros hacemos es identificar nuestras carencias, vamos a identificar a alguien que pueda llegar a suplir esas carencias. Empezamos ese vínculo no desde expresar el amor, sino de yo tratar también de identificar cuáles son tus carencias para yo irlas a suplir y así yo llegarme a sentir valioso. Y eso hace que estemos forzando algo que no se da naturalmente. Y como empezamos un proceso desde no sentirnos completos y desde sentirnos más bien vacíos, ¿sí? Por más que nos esforcemos, va a llegar un punto donde eso termine evidenciándose porque pues ha sido la base de nuestra decisión, ¿no? Sí, claro. Mira, yo he pensado mucho en esto y es, bueno, a veces creemos que tenemos que estar ya preparados y cuando ya hayamos como que trascendido todas nuestras heridas y hayan cicatrizado y ahí desde nuestra completud encontrar a otra persona que ya esté completa. Sin embargo, he visto por experiencia propia también y por otras personas que incluso sin estar completas podemos encontrar a alguien con quien construir algo sólido. Pero ese construir algo sólido no depende mucho de, bueno, sí tiene mucho que ver en el trabajo que hemos hecho con nosotros mismos. Pero también tiene que ver mucho con lo que te decía ahorita, Alejo, y es la verdad. O sea, si desde el día uno tú tienes buenas intenciones, si desde el día uno tú te expresas, tú comunicas, si desde el día uno tú tienes compromiso, ¿cierto? Yo creo que ahí se sientan unas bases muy sólidas, porque con el paso del tiempo tú vas creciendo y te vas expandiendo y te vas expandiendo y te vas expandiendo. Sí. Y ahí encuentras que desde ya tu completud, la otra persona también está en su completud. No, el tema de las relaciones de pareja es muy apasionante porque es muy subjetivo, pero hay algo que sí es muy objetivo y es, hay unas bases que sí o sí son primordiales. Y es ver al otro desde su humanidad y permitirme mostrar mi humanidad a través de esa complicidad, a través de la honestidad, a través de la transparencia, a través de la claridad. Porque la relación de pareja no solo es lo lindo, el amor, también es listo. ¿Cuáles son mis límites y cómo respeto eso? Cómo dentro de mi integridad respeto la integridad del otro y cómo también promuevo y no permito que el otro, no permito o promuevo que la otra persona respete como que ese espacio. Claro, porque igual eso que tú decías me parece muy bonito porque no hay nada más satisfactorio que saber que el otro te está eligiendo por quien tú eres de manera completa. Exacto. A ver, cuando digo completa no es perfecta, cuando digo completa es con todo lo que eso incluye. Mis virtudes, mis carencias, mis luces, mis sombras, mis dones, ¿sí? Mis recursos,
todo eso, ¿no? Sí, no, es muy lindo ver al otro, verlo tal y como es. Yo creo que ahí se genera un grado de intimidad muy especial. Y que ahí eso nos permite, esa complicidad nos permite cultivar esto constantemente a lo largo del tiempo. A ver, yo soy muy partidario de algo, y es que cuando tú disfrutas algo, te nace muy espontáneamente cultivar eso porque es importante para ti. Y algo que tú cultives desde ese disfrute, desde esa felicidad, ¿no? desde ese autorreconocimiento también, es muy duro que tienda a caducar a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que pasa es que yo también siento que muchas veces las personas creemos que los distintos juegos en los que nosotros jugamos, no solo las relaciones, pero también, es un punto donde llegamos y ya. Me casé y ya, entonces no tengo que hacer nada más. Llegué al peso ideal y ya no tengo que hacer nada más. Total, creé una empresa o un emprendimiento, un movimiento y ya no tengo que hacer nada más. Y se nos olvida que también es cultivar eso a lo largo del tiempo. Y eso es lo que se nos olvida, porque llegamos y vale, y está sencillo llegar, ¿no? El tema es que a partir de ese momento, cuando tú llegas, sepas cultivar eso a lo largo del tiempo. Sí, eso es una construcción. O sea, eso es como un contrato que uno hace desde el día 1 hasta el día en el que uno elija estar ahí. Porque esa construcción, mira, yo creo que nosotros cuando entramos en una relación de pareja y que elegimos que sea estable a lo largo del tiempo, no deberíamos pensar en hasta viejitos. Deberíamos pensar en hasta que seamos felices, pero ese hasta que seamos felices hay que cultivarlo, hay que nutrirlo, hay que tener ese compromiso de conocer a la otra persona y tener esos actos de amor en el día a día, de aceptación, de lealtad, de perdón, y es algo recíproco. Esto tiene que ser de dos, porque si uno falla, digamos que pues ahí es donde vienen todas las fracturas en la relación. Total. Qué bonito. Marcela, se nos ha pasado el tiempo volando. Sí. Creo que ha sido una conversación bastante agradable. Creo que las personas que puedan ver este episodio se van a encontrar con un camino. Creo que este episodio puede marcar un camino de que me lleva desde la aceptación hacia la transformación. Porque yo creo que no puedes transformar algo que no ves, ¿sí? Y la transformación es hija de la honestidad. Es una frase que suelo utilizar mucho. Y cuando yo me acepto, estoy siendo honesto conmigo mismo. Pero más que ser honesto para rechazarme, es para edificarme, para dignificarme a mí, para verme con dignidad. Y creo que a través de todo esto que nos has compartido, creo que nos muestras un camino donde nosotros también podemos aplicar el concepto del perdón, ¿sí? Que nos lleva sobre todo a entender que todos tenemos una historia, que no podemos minimizar esa historia, que todos tenemos unos conflictos y no podemos minimizar esos conflictos, ni mucho menos compararnos con los procesos personales de otras personas, porque estoy viviendo mi propio proceso. Entonces creo que ha sido un episodio maravilloso. Creo que me ha emocionado un montón, me ha conmovido también. Espero que te la hayas pasado igualmente bien. Y si quieres compartirle a la audiencia algo como para cerrar, que te nazca, maravilloso. Pues, obviamente aquí van a aparecer tus redes sociales para que todas las personas te sigan, que tienes un contenido maravilloso por compartir. Y muchas gracias. No, gracias Alejo. Gracias Alejo por este espacio y por esta conversación tan deliciosa. Claro que sí, quiero invitar a todas las personas que nos ven allí a que... No, es que finalmente, ¿cómo no voy a hablarles de esto que a mí me encanta y que todos los días le digo a las chicas, y es a conectar consigo mismo a través del cuerpo, a través del placer? Para mí el placer consciente es una manera de conectar con el bienestar. Cuando los seres humanos empezamos a encontrar placer, que nace desde el deseo, porque el deseo es una energía universal, y esa energía que está en el deseo de comer, en el deseo de
de todo, en el deseo del amor, en el deseo de llegar a un encuentro sexual, y es a través del placer. Para mí es maravilloso cómo abrazamos tanto este vehículo que nos permite vivir esta experiencia humana como uno de esos caminos y de esas herramientas y de esas posibilidades para conectar con el placer. Y esa es mi invitación, que todo lo que hagamos en el día a día sea esa construcción de vivir una vida llena de placeres. Pero esto también asusta mucho a la gente. Es como así que esta mujer anda por ahí en la vida buscando placeres. Sí, claro, yo quiero vivir una vida llena de sentido y de intensidad. Qué rico una conversación placentera, qué rico comer con placer, qué rico abrazar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a esas personas que están allí al otro lado. Entonces, esa es mi invitación muy especial, a conectar con cada uno, con el cuerpo, con el disfrute y con sus sexualidades. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias. Hay una frase que yo digo últimamente mucho y es que tus resultados representan una riqueza real y no una deuda contigo mismo. Y creo que la simbología que utilizo detrás de esto es tal cual lo que tú estás diciendo, que todo lo que tú hagas, disfrútatelo. Exactamente. Sí, entonces, muchas gracias y nos veremos en un próximo episodio.